Mi esposa es demasiado aburrida y le he regalado a mi suegra una noche de amor. Ya sabes, dicen que la vida es como una caja de bombones y nunca sabes cuál va a venir con sorpresa, pero yo diría que mi vida es más como una ruleta. Más como una ruleta donde la bola gira y gira por tus propias decisiones idiotas. Tus propias decisiones idiotas. Y así me vino otra brillante decisión cuando decidí que mi matrimonio con mi esposa necesitaba una actualización. Sí, de repente un poco de picante, un subidón de adrenalina, por así decirlo. Pero mi querida esposa, que es una mujer con los pies en la tierra, dijo que no. Resulta que ella es feliz con la estabilidad. Estabilidad, Carl. En la cama. Saltaría a una soga si supiera que allí también habría estabilidad. La situación estaba empeorando. En algún momento me di cuenta de que estaba al borde de una crisis de mediana edad. O peor, y todo lo que iba a conseguir era una monótona rutina a menos que se hiciera algo drástico. El único problema es que todo he intentado que mi mujer hiciera algo aventurero, ha fracasado. Ella es como un armadillo, tan recta como un corcho y tan interesante en estos asuntos. Así que en medio de esta crisis, los tres, yo, la esposa y su madre, la suegra, fuimos al centro comercial. Ir de compras para las mujeres es como una terapia, pero más barata. Bueno, al menos para ellas. Estábamos dando vueltas por el centro comercial como de costumbre, cuando decidí entrar en el probador para probarme una camisa. Entré, me la puse y mi suegra aparece detrás de mí como un fantasma del pasado. Cierra la puerta detrás de ella y me siento mal. Esperaba que me dijera algo así como ¿acaso mides las cosas o solo te quedas por aquí? Pero no, decide adoptar un enfoque más sutil. Ella se acerca a mí, y se acerca a mí como si lo hubiéramos acordado de antemano. Dice que es consciente de los problemas de mi mujer y de mis problemas. Sí, bueno, obviamente mi mujer se lo ha contado todo. Y entonces pensé que ella va a empezar a regañarme como ¿por qué estás siendo tan? Y me enviaría a un consejero o algo así. Pero, y es un gran pero, mi suegra me ofreció tal opción que al principio pensé oh, vamos, solo está bromeando. Dijo que no quería que nuestro matrimonio se rompiera, que se rompiera nuestro matrimonio, así que estaba dispuesta a ayudar. Ayudar. Deberías haber visto mis ojos en ese momento. Estaba en completo shock. Es como cuando te piden que cambies la gasolina de tu coche por champán. Estás feliz y no sabes qué hacer al respecto. Y así, mientras estoy en estado de estupor, ella no pierde el tiempo y pone sus manos alrededor de mi cinturón. Al principio me quedé helado. Luego mi corazón empezó a latir como un martillo sobre un yunque. Un yunque. Lo extraño es que ni siquiera intenté detenerla. Simplemente dejé que todo pasara, como si fuera un sueño del que no quería despertar. Se acercó y pude oler su aroma, una mezcla de perfume y lo que popularmente se conoce de perfume, y lo que la gente llama olor a fruta prohibida. Tuve un pensamiento en mi cabeza. ¿Qué demonios está pasando? Pero la respuesta llegó enseguida. Nada. Bien, pero no puedo parar. Deslizó sus manos por mis brazos y sentí una extraña sensación de sobre toda la situación. Sí, inmoral, sí, mal, pero ¿no somos los hombres conocidos por nuestras debilidades? Pensé que allí mismo, en este punto, toda la escena debería terminar, pero no fue así. Acababa de empezar. En ese momento, me di cuenta de que estaba al borde de algo nuevo, salvaje, peligroso y, por tanto, aún tanto más seductor. Y así tuvimos lo que podría llamarse una noche de hacer el amor allí mismo, en el probador. En el probador. ¿Estaba asustada? Claro que sí, pero ese miedo hizo que todo fuera más excitante. Hizo toda la situación aún más excitante. Tuvimos cuidado de no hacer, aunque por dentro yo gritaba ¿qué estás haciendo, tonto? Ella debía estar en su elemento. Y eso me sorprendió. ¿Cómo acabé en esta posición? ¿En esta posición? De alguna manera, todas las normas y la moral en las que había pensado antes se evaporaron como la niebla de la mañana. Cuando terminó, me susurró al oído: esto es solo el principio. Y fue entonces cuando sentí un verdadero escalofrío, porque me di cuenta de que estaba atrapado en una trampa de la que no había escapatoria. Si pensaba que podía parar ahí, me equivocaba.
Ia acorralado en una esquina donde ella dictaba las reglas, no yo. Así que, después de ese loco incidente en el probador, me encontré en un estado de lo que podría llamarse shock leve, mezclado con paranoia pura y dura. Imagina, acabas de hacer algo que estaba más allá de todos los límites, y ahora estás tratando de convencerte de que era solo uno de esos malos sueños que te hacen despertar con un sudor frío. Pero te despiertas en una realidad en la que el sueño no es un sueño en absoluto, sino una nueva normalidad para tu vida. La misma vida que hace poco pensabas que era aburrida. Intenté no pensar en ello. De hecho, sinceramente, esperaba que fuera simplemente como un episodio mal dirigido de un programa de televisión que nunca encendería de nuevo. Pero resulta que mi suegra era la guionista de este programa absurdo y tenía planes para una secuela. Volvió a ponerse en contacto. Llamó, como si nada hubiera pasado, para reunirse. ¿Dónde? En el mismo aparcamiento donde mi mujer y yo solíamos dejar nuestro coche, en el mismo aparcamiento donde mi mujer y yo habíamos dejado nuestro coche antes. En ese momento, mi voz interior, que había estado ignorado durante mucho tiempo, gritó: ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Estás en serio? ¿En el aparcamiento? Pero mi suegra, con su voz más segura, para mí, al parecer le gustaba jugar a estos juegos, y cuanto más peligrosos se volvían, más lo disfrutaba. Y aquí estoy, de pie en el mismo aparcamiento donde mi esposa y yo tuvimos, debo añadir, un dulce minuto. Ahora estoy esperando a mi suegra, y mi corazón late como si estuviera. Estoy a punto de hacer paracaidismo, pero sin el paracaídas. No tenía ni idea de lo que haría cuando apareciera, pero cuando ella apareció, de repente sentí que todo dentro de mí daba un vuelco. Su confianza y calma me invadieron como un desafío. ¿Eres débil? Tenía exactamente el mismo aspecto que aquel día en el probador, igual de bien arreglada, igual de seductora y con la misma belleza. Seductora y con el mismo brillo diabólico en los ojos. No hace falta decir que en cuestión de minutos estábamos en la parte más profunda del aparcamiento, donde nadie podía vernos. Eso espero. Esto era otro nivel de locura. Lo que empezó en el probador había tomado una nueva dimensión. En el aparcamiento había tomado una nueva dimensión. Mi suegra y yo estábamos básicamente montando una obra improvisada protagonizada por la locura y la inmoralidad. Inmoralidad. Y si no crees que es posible montar algo más memorable que una simple pelea por una plaza de coche, entonces estás subestimando enormemente subestimar el ingenio humano. ¿Cómo sucedió? Bueno, imagínate a mí, a mi suegra, las carrocerías metálicas de los coches iluminados por tenues lámparas y un escenario completamente irreal. Era como una escena de una película de suspense donde cada sonido es una amenaza potencial de ser atrapado. En ese momento, lo único que quería era que nadie nos viera, que nos oyera, que nos reconociera. Y ella simplemente estaba disfrutando de la situación. Quiero decir, incluso pensé que estaba disfrutando viéndome retorcerme de miedo y excitada al mismo tiempo. Fue en ese momento que finalmente me di cuenta que estaba fuera de mi zona de confort. Esto ya no era solo un juego, ya no era solo una forma de añadir adrenalina a una vida aburrida. Se había convertido en algo totalmente distinto, algo que ya no se podía parar. Terminamos tan rápido como habíamos empezado. Su sonrisa aún jugaba en sus labios, y yo me quedé allí de pie intentando arreglarme y evitar que mi corazón se acelerara. Corazón. Mi suegra se puso el abrigo, se alisó el pelo y como si nada hubiera pasado. Me dejó en el aparcamiento para digerir lo que acababa de pasar. Lo que acababa de pasar era pura locura. La adrenalina no cedió durante mucho tiempo, y el pensamiento de lo que acababa de hacer. Pero lo peor de todo, me di cuenta de que una vez más, no podía volver a decir que no. Sentí que había perdido todo el control, e irrevocablemente. ¿Sabes? Hay lugares que traen a la mente películas de terror abandonadas, donde la única luz en la oscuridad son las vacilantes llamas de las velas, y el aire es espeso como gachas que podrías cortar con un cuchillo. Y ese es exactamente el tipo de lugar al que me arrastró mi suegra. ¿Crees que estoy bromeando? ¿O no? Esta vez bajamos tan profundo que me dieron ganas de gritar. Si no gritar. Una dura mirada a mis prioridades en la vida. Sí, este oscuro y húmedo sótano, empapado con olor a moho,
Y algo más que, para ser honesto, ni siquiera quería saber, era el escenario de nuestros juegos. ¿Por qué el sótano? Bueno, obviamente, porque es el único lugar en el que nadie mira nunca. El santuario perfecto para los que quieren esconderse del mundo. Y también de su conciencia. Excepto que, como resulta, no puedes esconderte de ti mismo, por mucho que te escondas. El pretexto que me trajo a esta oscura guarida era tan ridículo que ni siquiera lo recuerdo. Para ser honesto, en este punto, mi cabeza se había vuelto tan nublada por lo que estaba haciendo, que incluso si me hubieran dicho que tenía que entrar en ese sótano para encontrar el Santo Grial, probablemente habría asentido e ido. Eso es lo que pasa cuando te dejas atascar en el fango, que empieza a succionarte más y más profundamente. El sótano me recibió con un escalofrío. El tipo de frío que se te mete bajo la piel y hace que tu sangre corra lentamente fría por tus venas. Por un momento, incluso pensé que estaba temblando de frío. Pero entonces la vi. Estaba allí, todo preparado. Velas en las esquinas. Un viejo sofá que claramente había visto días mejores. Veces y una botella de licor fuerte, por si decidía que necesitaba calentarme. Sí, sabía lo que hacía. Y sabía cómo atraerme. Otra vez. Cuando se acercó a mí, sentí algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. No el tipo de miedo que viene con la idea de ser atrapado. Era un tipo diferente de miedo. El miedo de darse cuenta de que habíamos ido demasiado lejos. Que esto ya no era solo un juego inofensivo, que podría ser detenido parar en cualquier momento. Se había convertido en algo mucho más serio, más oscuro, de lo que no había retorno. Las velas proyectaban sombras en las paredes que parecían figuras siniestras observándonos. Y cuanto más miraba esas sombras, más me daba cuenta. Me di cuenta de que no eran solo figuras. Eran mis propios demonios que habían salido para acabar conmigo. Pero, ¿podría detenerme? Hay un escenario en el que estás en un sótano como este y simplemente te das la vuelta. Te das la vuelta y te alejas y dices, «Lo siento, ¿fue un error?» No hay tales escenarios, no existen, porque ya estás en el fondo y la única manera de hacerlo es seguir cavando. No perdió el tiempo. Sus manos estaban tan frías como el hielo, pero sus movimientos eran tan precisos como un cirujano. Podía sentir cada uno de sus toques penetrando más y más profundo bajo la piel borrando las líneas entre la realidad y la locura en la que me había metido. El pensamiento pasó por mi mente. ¿Qué es lo siguiente? Pero ya sabía la respuesta. Nada bueno. No va a ser más fácil. Cada momento que pasaba en ese sótano era como una pequeña muerte, acercando el inevitable final. Cuando terminó, nos quedamos sentados en el viejo sofá, en completo silencio. Las velas crepitaban suavemente y me pareció oír el tic-tac de un reloj invisible, contando el tiempo que faltaba para que todo se viniera abajo. La miré su rostro iluminado por la luz temblorosa y me di cuenta de que era demasiado tarde para retirarse. Ella lo sabía y yo lo sabía. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace un par de meses que estaría en el tejado de un bloque de pisos con mi propia suegra, me habría reído en su cara y les hubiera aconsejado que buscaran un terapeuta adecuado. Pero ahora, de pie en ese mismo tejado, me encuentro preguntándome cada vez más, ¿cuál de las dos necesita ayuda profesional? En ese momento, sin embargo, no estaba de humor para bromas. Estábamos en el tejado, y una vez más, sentí que la realidad se me escapaba de las manos. No importaba lo alto que estuvieran mis pies. El tejado. Es cursi, ¿no? Pero, maldita sea, ahí es donde la belleza de la azotea era la belleza del mismo. Mi suegra claramente tenía un gusto por el drama, ese tipo de que surgía espontáneamente de sus experiencias con el melodrama y las novelas policíacas baratas. El tejado como símbolo de ascenso y caída. Ella no eligió este lugar por casualidad. La ligera brisa que soplaba en su cara era un recordatorio de que un movimiento torpe y serías olvidado. Un movimiento torpe y podrías olvidar tus problemas. Es curioso, por supuesto, que estuviera pensando en mis problemas en ese momento, porque el problema principal estaba de pie junto a mí, y pareciendo seductora y dispuesta a hacer cualquier cosa por su placer. Habíamos subido al tejado por una razón. Para ella era un reto,
y para mí. Otro peldaño en la escalera de la locura que había estado subiendo durante semanas. Durante semanas. Mientras mi suegra contemplaba la ciudad nocturna, me encontré pensando que cada vez me atraía más el borde del tejado. Mirar hacia el suelo parecía tan liberador. No es que estuviera planeando saltar, pero la idea que habría algún tipo de punto final ya no era absurdo. Absurdo. Irónico, ¿verdad? ¿Cuántas veces había buscado una forma de escapar? Y aquí estaba, justo bajo mis pies, a 10 pisos de altura. La suegra, por su parte, no se sintió incómoda en absoluto. Al contrario, parecía estar disfrutando de la situación, como si fuera su propia cumbre personal a la que me había estado guiando todo este tiempo. Pensé que estaba al mando, que tenía el control, en control. Pero arriba en el tejado, mirando su sonrisa confiada, por primera vez, me sentí como si hubiera sido un juguete en sus manos todo el tiempo. Sí, había subido alto, pero solo para darme cuenta de lo lejos que había caído ante mis propios ojos. En mis propios ojos. El tejado fue el escenario de otro de nuestros actos ilegales. Ilegal por todas las leyes de la moral, la ética y el sentido común. De pie allí en el borde, podía sentir sus manos alcanzándome. Eran el frío, pero al mismo tiempo de alguien que sabe lo que hace. Mis intentos de mantener algún tipo de control se derritieron como la nieve al sol. A mi alrededor, solo las estrellas, el ruido de la ciudad de abajo y la sensación de que todo estaba fuera de mi control. Estábamos a un paso del abismo. No solo literalmente, sino en todos los sentidos, en todos los demás sentidos. Miré su cara a la luz de la luna y me di cuenta de que para ella, todo era un juego para ella. Me había estado conduciendo a este momento, quizás desde el principio. ¿Y yo? ¿Yo? No era más que un ingenuo idiota que creía tener el control. El tejado, el símbolo perfecto de mi ascenso y caída. Con cada minuto que pasaba, me daba cuenta más y más claramente. Me di cuenta de que no soy el jugador principal en este juego. Solo soy un peón que en cualquier momento puede ser arrojado del tablero en cualquier momento. Cuando todo terminó, me quedé de pie en el borde de nuevo. Sintiendo el viento se intensificó y me puso la piel de gallina. ¿Qué se siente al darse cuenta de que te han acorralado? Y en las alturas, sin patetismo, sin ni dramatismo, solo un frío miedo que lentamente encadena mis pensamientos. Miré hacia abajo, a las luces de la ciudad, y me di cuenta de que era otro escalón hacia ninguna parte. Otro escalón hacia abajo. Por fin, el momento que creía que iba a poner fin el final de toda esta loca historia. Nos encontramos con mi suegra de nuevo, y esta vez, ella había elegido un lugar para nosotros que podría haber parecido totalmente banal, incluso un poco cómico si no fuera tan simbólico. Una sauna. Sí, una simple y ordinaria sauna. Y mientras me sentaba en la maldita sala de vapor, finalmente me di cuenta de que esta vez no era solo una elección aleatoria de lugar, sino algo más. Algo definitivo. Al principio pensé que era solo otro de sus caprichosos deseos. ¿Por qué no probar un par de lugares que nunca había probado antes? Pero cuanto más me sentaba allí, sentado allí, sintiendo el vapor caliente envolviendo mi cuerpo, más me daba cuenta. Este iba a ser el final. Uno de verdad, sin patetismo ni efectos dramáticos, pero a su manera más aterrador. Cada vez me costaba más respirar, no solo por el calor, sino por la atmósfera de inevitabilidad en el aire. Era como si todo nuestro pasado fueran solo el preludio de este momento. Mi suegra, como siempre, tomó la iniciativa. Su voz fría y segura no parecía encajar en absoluto con el ambiente. Propuso otro juego, y por supuesto, acepté de nuevo. No porque quisiera, sino porque no había otro remedio. No veía otra salida. Pero esta vez algo era diferente. Mientras que antes, podía convencerme de que era solo por diversión, pero ahora sentía que había llegado a mi límite. Mi cerebro finalmente había empezado a gritarme que esto no podía continuar. No podía continuar. Podía sentir el calor volviéndose insoportable. Ella estaba sentada frente a mí, vistiendo la misma bata que se puso como una especie de bata de un juez supremo, listo para pronunciar un veredicto. El vapor que ocultaba nuestras siluetas aumentaba la sensación de irrealidad. Intenté concentrarme en los detalles. Las gotas de sudor que corrían por mi cara.
el siseo del agua al caer sobre las piedras calientes, pero todo ello solo aumentaba la creciente sensación de malestar. Pasamos allí un tiempo que parecía interminable, pero esta vez no fue como otra aventura o un experimento. Los dos nos dimos cuenta de que era el final. Ya no podía verlo todo como una travesura más. Solo podía pensar en una cosa: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo he llegado a este punto, a esto? Cada paso que dábamos en aquella cabaña de sudor era como un intento de olvidar todas las reglas, olvidar la realidad y simplemente entregarme a la locura. Pero dentro de mí, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso real de lo que estaba haciendo, Cuando terminó, salí al exterior. El aire era más fresco y más fresco que nunca, como nunca lo había estado. Respiré hondo y de repente me di cuenta de que ese aire era mi primer aliento de libertad. Pero no había alegría en ello. Me di cuenta de que habría un precio que pagar. Había ido demasiado lejos, había destruido demasiado. Y ahora que había terminado, no sabía cómo volver atrás. ¿Sabes? Hay esos días en los que sientes que la vida debería finalmente tomarse un descanso y darte algo de tranquilidad. Así que, como el último ingenuo idiota, pensé que ir al acuario sería un día así. Me imaginaba paseos tranquilos por los pasillos, con peces nadando tras gruesos cristales, mi mujer fascinada por los tiburones y yo relajado, observando este tranquilo tiempo en familia. Pero, como se suele decir, si la vida no te ofrece adrenalina, la encuentras. Y por supuesto, lo hice. Los tres, como la familia perfecta de los anuncios, yo, mi mujer y mi suegra, recorrimos por las salas del acuario. La esposa inmersa en el mundo de los depredadores submarinos, y yo, como siempre, soñando con la forma de alejarme de ella por un momento. Mi suegra, hay que decir, tenía un don especial para esos momentos. Ni 10 minutos después, ella sugirió, como de pasada sugirió: ¿y si buscamos un lugar más tranquilo? Es decir, sinceramente, en ese momento, debería haberlo pensado. Pero como suele ocurrir, mi mente optó por no hablar cuando la pasión sacó lo mejor de mí. Empezamos a buscar un rincón privado. Resulta que no es tan fácil cuando estás rodeado, y cada rincón iluminado como un escenario de teatro. Ya me parecía que este viaje al acuario sería la primera vez en la que no pasaría nada. Pero mi suegra no se dio por vencida, y finalmente sus ojos se posaron en algo que solo a ella se le ocurría. Solo a ella se le ocurría: las escafandras del personal. Ella me mira y veo esa luz diabólica en sus ojos. Tengo mis dudas, pero como siempre, mi lógica es solo silencio mientras miro desde la barrera. Por supuesto, accediendo a su propuesta. El plan era tan sencillo como 5 céntimos. Encontrar un momento, robar los disfraces y, por supuesto, zambullirnos en una de las piscinas donde nadie nos viera. Todo sonaba como simplemente otra aventura ridícula, pero esa era la parte que me fascinaba. Sinceramente, nunca pensé que podría robar un traje de buzo tan fácilmente. Una escafandra, pero supongo que la suerte decidió jugar a mi favor ese día. Nos colamos en la oficina donde se guardaban los trajes, y tras asegurarnos de que no había nadie, nos pusimos manos a la obra. Si alguna vez has intentado ponerte una escafandra, sabrás de lo que hablo, de lo que estoy hablando. No es lo más cómodo que puedas imaginar para la privacidad, pero mi suegra tenía algún tipo de habilidad sobrenatural para hacer que la inconveniencia, para hacer de la incomodidad parte del placer. Durante un par de minutos jugueteando con los malditos cierres hasta que estuvimos en plena marcha. Me sentí como el héroe de una película de acción barata que está a punto de ir en una misión tras las líneas enemigas. Te diré que era una sensación extraña, por un lado. Por un lado la excitación de la locura de lo que estaba pasando, y por otro una ligera sensación de pánico de que todo esto podría terminar en un desastre. Por fin estábamos listos. Mi suegra señaló la piscina, que pensó que sería perfecta para nuestra idea. Caminamos hasta el borde, miramos alrededor y como nadadores sincronizados al agua. Al principio, todo lo que sentí fue el frío envolviendo mi cuerpo, y luego el silencio que solo puede oírse bajo el agua. El ruido de la multitud, los ruidos fuertes, todo quedaba en algún lugar allá arriba. Solo había una sensación de calma, casi irreal, y de repente sentí que la tensión se alivió. Nos hundimos lentamente hasta el fondo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos realmente ocultos del mundo exterior. Había peces nadando a nuestro alrededor, algas, moviéndose con la corriente,
y de repente me di cuenta de que estábamos en un mundo diferente. Mundo. Aislados de todo lo que ocurría allí arriba, estábamos solos en este reino submarino. Por primera vez en todo el día, me pareció que esto era realmente el lugar perfecto. Nadie más que nosotros, solo agua y privacidad absoluta. Pero mientras me relajaba, recordé que todo lo que empieza tan perfecto, rara vez termina sin problemas. Pero eso vendría después. Por ahora saboreaba la ilusión de tranquilidad que nos daba el acuario. Cuando estás tan absorto en algo que te olvidas de todo lo demás, puede ser hermoso, por supuesto. Pero no en mi caso. Allí, en el fondo del acuario, rodeado de burbujas de aire y algas, me sentía como un auténtico ermitaño. Como un ermitaño. Desconectado del mundo, donde todo sigue como debe. Esposas. Mirando a los tiburones, los niños gritando de alegría y los guardias de seguridad paseando perezosamente por las exposiciones. Mientras yo decidí que el mejor lugar para una nueva aventura con mi suegra era en el reino submarino, oculto a la vista. Resultó que no fue solo un error, fue un desastre. Es curioso cómo el agua y este mundo submarino irreal pueden llevarse todas tus preocupaciones y tu sentido de la realidad. Allí abajo, en el fondo, nos sentimos como si estuviéramos en una especie de otra dimensión donde no había tiempo ni espacio, solo nosotros dos y nuestros trajes espaciales que parecían sacados de una vieja película de ciencia ficción. Al principio todo fue como la seda, incluso demasiado para ser sinceros. Estábamos tan inmersos en nuestra huida de la realidad que perdimos la noción del tiempo. Supongo que ese era el problema. Una vez que te pones demasiado cómodo, la realidad te devuelve a la tierra, o en nuestro caso a la superficie. Antes de darme cuenta de que habíamos nadado por el camino equivocado, ya estábamos en medio de una enorme piscina. Y no una piscina cualquiera, con un par de peces y algunas algas como mucho, sino la principal del maldito oceanario. Maldito oceanario. ¿Alguna vez te has sentido tan expuesto que desearías caer a través de la tierra? Bueno, yo lo sentí al instante cuando vi no solo una pared, sino una enorme ventana panorámica con una multitud de espectadores detrás de ella. Giré la cabeza y allí estaba. Dios mío, toda una multitud de gente. Sus ojos son como imanes clavados en nosotros y estoy totalmente confundido. Ese fue el momento cuando me di cuenta de que incluso máscaras y trajes espaciales no podían salvarnos de la vergüenza que era que estaba a punto de desatarse. Sus ojos leían todo, desde el shock total a la absoluta desconcierto absoluto. Y no había que ser un genio para darse cuenta de que estas personas estaban viendo algo más que buceadores. Es en momentos como este en los que desearías haber tomado una afición menos peligrosa como tejer o coleccionar sellos. Al principio, me quedé estúpidamente helada. Mi cerebro no podía procesar el hecho de que nos estaban viendo a todos. Entonces el pánico empezó a entrar en mí como agua fría filtrándose bajo mi traje espacial. Mierda, ¿qué demonios habíamos hecho? Vi a la gente empezar susurrando. Alguien incluso sacó un teléfono. Demasiado para ese video memorable del acuario. Y la suerte quiso que viera a mi mujer entre la multitud. Ella estaba, por supuesto, en la parte delantera al principio de la cola, con la misma mirada escéptica que pone cuando sabe que estoy en problemas otra vez. ¡Maldita sea! Empecé a rezando a todos los dioses conocidos y desconocidos para que ella no adivinara quién estaba bajo esas máscaras de buceo. Pero sus ojos ya sospechaban algo y sabía que tenía que idear un plan. Cualquier plan. Incluso si eso significaba correr a través de las profundidades más profundas. La situación empeoraba. La gente empezó a gritar cosas, señalándonos con el dedo. Vi a uno de los guardias salir corriendo en la dirección, probablemente para pedir refuerzos, y entonces me di cuenta. Si no morimos ahora mismo, esta historia va a estar por todo internet, antes de que pueda quitarme este estúpido traje. Estaba pensando en cómo este video va a acumular millones de visitas con una leyenda como «Impactante incidente en el acuario. Mira lo que hicieron los buceadores». Oh, genial. Eso es todo lo que necesito. Normalmente, cuando tienes un desastre, al menos puedes pensar un segundo para pensar antes de actuar. Pero esta vez,
Los segundos tardaron una eternidad, y yo estaba bastante seguro de que había estado viviendo en este infierno para toda la vida. Cuando vi a los guardias corriendo hacia nosotros y la multitud de espectadores con la boca abierta, mirándonos fijamente, una cosa estaba clara. Si no salíamos de aquí ahora, esta historia se convertiría en una sensación, y yo no buscaba ser una celebridad en el todo a todo salió mal. Tuve esa sensación que describen los pilotos cuando un avión se estrella, cuando te das cuenta de que no hay esperanza, pero tu instinto de seguir luchando. Sentí la adrenalina, como fuego líquido corriendo por mis venas, sin pensamientos heroicos, solo una cosa, pies en mano y a correr. Me volví hacia mi suegra, y con un gesto más propio de un entrenador del equipo olímpico de natación. Para indicarle que era hora de largarse, o en este caso, de las aletas. Empezamos a remar como si nuestras vidas dependieran de ello. Que, de hecho, así era. El agua, que hace un momento parecía ser nuestro aliado, de repente se convirtió en una sustancia espesa que inhibía todo movimiento. Los peces, que nadaban serenamente a nuestro alrededor, nos miraban como si estuviéramos locos. En su mundo submarino, todo era normal, pero en el nuestro era un caos. Intenté no pensar en cómo se veía desde fuera. Estoy seguro de que el público, que hace un minuto estaban congelados en estado de shock, ahora están disfrutando de un libre circo mientras los dos buceadores intentan escapar frenéticamente. Y, por supuesto, mi esposa. Ella está allí en la primera fila de la audiencia, tratando de averiguar lo que está pasando. Si ella siquiera sospecha que algo anda mal, estoy acabado. Empecé a pensar, ¿cómo he llegado a este punto? Parecía tan simple. Otra aventura secreta con mi suegra. Otro día que se suponía que era nuestro secreto. Pero, por supuesto, esta fue la única vez, esta fue la que salió mal. ¿Por qué pensé que el mundo submarino sería el perfecto mundo submarino? Sería el escondite perfecto. Quiero decir, soy yo. Y si algo puede salir mal, definitivamente lo hará. Sobre todo, si estoy metido hasta el cuello en ello. La piscina, por suerte, tenía varias salidas. Yo no sabía esto de antemano, pero en ese momento, parecía que el destino había decidido darme una última oportunidad. Así que, sin zambullí en un pasaje oscuro, tratando de perderme de vista. El agua que bañaba nuestros cuerpos parecía ralentizarse, convirtiendo nuestra huida en una pesadilla. De verdad. Pero, ¿qué nos quedaba por hacer? Golpeaba y golpeaba para salir de esa maldita trampa. Para salir de esta maldita trampa. Salimos nadando hacia otra parte del oceanario. No recuerdo cómo lo hicimos. Todo fue un borrón. Fue como un borrón, en piloto automático. Cuando finalmente llegamos a la superficie, sentí el aire llenar mis pulmones y por un momento pensé que estábamos salvados, pero era demasiado pronto para alegrarse. Todavía teníamos que despojarnos nuestros trajes y pasar desapercibidos. Como verdaderos criminales, nos deslizamos hasta el escondite más cercano y soltamos las escafandras y esprintamos por los pasillos del acuario. Mis pies parecían saber a dónde correr. Sentí que todo esto era surrealista, como si estuviera en una absurda comedia, donde el protagonista es perseguido por sus propias decisiones estúpidas. Por un lado, quería parar y simplemente reírme de ello. Pero por otro lado, me di cuenta de que no tenía tiempo para reírme. Y así, después de unos largos y agonizantes minutos, salimos por la puerta trasera. Por la puerta trasera a la calle. La luz del día me cegó como si acabara de volver de un infierno submarino. Un infierno submarino. Inhalé el aire como un ahogado que acabara de salir a la superficie. A la superficie. Todo sucedía tan rápido que apenas tuve tiempo de comprender lo que acabábamos de hacer. La adrenalina todavía corría por mi sangre, y aunque estábamos en la calle, al aire libre. Libre, el miedo a ser atrapado me mantenía en marcha. Mirábamos a nuestro alrededor como animales cazados, esperando que los guardias o, peor, mi mujer, aparecieran con preguntas que yo no podía responder. Nos quedamos en la acera, recuperando el aliento y dándonos cuenta de que acabábamos de escapar de algo cosa terrible. Pero, en realidad, sabía que solo era un aplazamiento de lo inevitable. Si mi mujer sospechaba que algo iba mal, si nos encontraba, el final sería inevitable.
Y entonces no tendría más remedio que admitir que yo mismo me había conducido a este callejón sin salida. Dicen que la mejor cura para el estrés es decirte a ti mismo que tienes el control. Bajo control. Después de nuestra loca escapada del acuario, yo era una ingenua. Idiota, pensé seriamente que mi suegra y yo nos habíamos salido con la nuestra. Es gracioso, ¿verdad? Estábamos de pie en la acera, respirando como caballos y sintiéndonos como personajes en alguna película de comedia de acción donde los villanos que nunca habían sido atrapados modestamente se alejan hacia la puesta de sol. Pero justo cuando la adrenalina empezaba a desaparecer, una simple verdad empezó a surgir en mi cerebro. La simple verdad: nadie se sale nunca con la suya, especialmente si su vida es una farsa cómica. Mientras mi suegra y yo nos regocijábamos de nuestra pseudocapacidad y del hecho de que habíamos escapado antes de que nos atraparan los guardias. Antes de que nos atraparan los guardias, pasé por alto un detalle importante. Mi mujer, ella por supuesto, no pudo evitar darse cuenta de nuestra desaparición y en lugar de disfrutar del paisaje, fue a buscarnos. Y yo, el tonto, ni siquiera me di cuenta de que su intuición femenina, reforzada por años de vida matrimonial, se pondría instantáneamente en marcha. Buscó por todos los pasillos del acuario, probablemente sospechando al principio que yo solo estaba atascado en una conversación con alguien que conocía o tropezado con algún tipo de cabina de información. Pero a medida que pasaba el tiempo, no había ni rastro de mí en el horizonte. Naturalmente, para cuando su búsqueda la llevó a la oficina donde mi suegra y yo habíamos dejado nuestras cosas, estaba nerviosa. Y entonces, finalmente abrió la puerta y se encontró con nuestra prueba, la ropa, que habíamos dejado atrás en nuestra prisa por entrar en nuestros trajes de buceo. Eso es lo que es realmente sorprendente. Cómo algunas personas pueden instantáneamente sumar 2 más 2 sin ni siquiera conocer la mitad de la ecuación. Vio nuestra ropa y como un rayo, lo supo todo. ¿Alguna vez has visto a una persona llegar a un momento de discernimiento? Sucede rápidamente, pero al mismo tiempo, cada paso de la comprensión es visible en su rostro. La euforia, como se dice, que todo se ha ido, desaparece al instante. Cuando decidimos tontamente volver al acuario, como si nada hubiera pasado, mi mujer ya nos estaba esperando. Estaba en la misma acera, en la que acabábamos de creer que habíamos engañado al mundo. Sosteniendo nuestras cosas, sin histeria, sin gritos, solo una mirada que me hizo querer caer al suelo y desaparecer. Era ese momento en el que te das cuenta de que estás acabado, sin explicaciones, sin excusas. Ninguna excusa podía ayudarte. Todo lo que podías hacer era quedarte ahí y ver cómo tu vida se derrumbaba, tu vida desmoronarse delante de tus ojos. Dicen que los ojos son el espejo del alma. No había compasión en sus ojos, solo desprecio frío y calculador. ¿Sabes qué era lo peor? Yo no podía decir o hacer nada para cambiar la situación. Todas mis palabras, aunque fueran las mejores excusas del mundo, no significaban nada. En ese momento me di cuenta de que me habían descubierto, y dolió más que cualquier golpe físico. Estás ahí de pie como un idiota, y todo tu interior se derrumba. Toda esa fachada que te has construido tan cuidadosamente, todos esos intentos de ocultar la verdad, todo se vino abajo como un castillo de naipes, y te quedas ahí, completamente desnudo ante el juicio de aquellos a los que querías y en los que confiabas. Y te das cuenta de que ahora no eres nada para ellos. Te has convertido en alguien que ya no puede ser respetado, que ya no puede estar orgulloso. Y en ese momento de comprensión, cuando miras al hombre que ha revelado todos tus sucios secretos, te das cuenta de que el resto de tu existencia será patética, de la vida que has vivido antes. Era inevitable, y lo sabía desde el principio. De pie en la acera frente al acuario, me sentí como el protagonista en una tragicomedia donde la comedia de repente se convertía en tragedia. Mi mujer estaba de pie enfrente, sosteniendo nuestras pertenencias, evidencia que, como resultó, no era invisible en absoluto. Me miraba fijamente y yo me sentí como un completo idiota, incapaz de decir una palabra. Todos mis intentos de jugar a este peligroso juego habían acabado tan ignominiosamente como habían empezado. ¿Excusas? Ninguna. ¿Explicaciones? Divertido si no fuera tan triste.
y ya me di cuenta de que se había acabado. Mi vida, mi matrimonio, mi reputación, todo se desmoronaba bajo el peso de mis propias decisiones. Seamos honestos, esa fue probablemente la primera vez que realmente me di cuenta. Me di cuenta de lo profundamente que me había llevado a mí mismo. Allí de pie, podía sentir todo este caos que había creado para mí se derrumbó sobre mí. Cada vez había intentado jugar con fuego, esperaba salir ganando. Pero ahora, bajo la luz de la realidad, me di cuenta de que era un quemado, una polilla consumida por las propias llamas. Mi suegra, por supuesto, en este circo, parecía una persona que hacía tiempo que había calculado todo. No le molestaba en absoluto que nuestro pequeño secreto ahora saliera a la luz. No había ni un ápice de vergüenza en su rostro, ni una pizca de remordimiento. Como si nada de eso le importara. No le importaba, porque no era así. Su vida se estaba desmoronando. Se quedó allí como un espectador en un teatro viendo el drama desarrollarse en el escenario. Y para ser sincero, eso era lo que más rabia me daba. Pero, ¿qué podía hacer? Nada. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Normalmente tendría algunas ideas, pero en este momento mi mente estaba en blanco. El vacío absoluto y la comprensión de que todo lo que había hecho había sido en vano. El silencio vacío de mi mujer parecía más ensordecedor que cualquier palabra. No había lágrimas en sus ojos, no había histeria, solo una calma glacial que me caló hasta los huesos. Ese silencio era la acusación más fuerte que jamás había oído. Y justo cuando empezaba a buscar palabras, que por supuesto no tenía, noté que la seguridad del acuario se acercaba a nosotros. Por supuesto, el final acorde en esta farsa. Una situación que había sido llevada al límite, donde todo lo que quedaba por hacer era someterse y admitir la derrota. Me di cuenta de que era el final, no el final que podría haber sido predicho, y ciertamente no uno que podría haber sido evitado. Era el final que yo mismo me había impuesto. Había destruido todo lo que apreciaba. No lo perdí, lo destruí. Destruido, con mis propias manos. Y ahora que el secreto ha salido a la luz, tengo que afrontar las consecuencias de mis actos. La ironía, por supuesto, era que a pesar de toda esa adrenalina y emoción, yo estaba en la misma posición. Me encontraba en la misma posición de la que tan desesperadamente había intentado escapar. De pie en la acera, frente a los guardias y las dos mujeres que ahora lo sabían todo, me di cuenta. Todos mis artificios, todos estos juegos con fuego, no eran más que una huida de mí mismo. De mí mismo. Y ahora que no había otro lugar a donde huir, tendría que afrontar lo que había hecho. Después de escapar por poco de la vergüenza pública frente a una multitud en el acuario. En el acuario, cualquier persona normal habría llegado a una conclusión. Es hora de dar por terminada esta maldita aventura. Pero no, las conclusiones normales y yo somos incompatibles. En lugar de callarme y esperar a que todo pasara, a la loca de mi suegra se le ocurrió un plan que podría describirse como al borde de la locura. Decidimos volver al acuario a por nuestras cosas. Sí, así es. En plena noche, como dos gamberros juveniles, nos colamos de nuevo en el edificio. ¿Creéis que me hizo ilusión? Para nada. Decir que estaba al borde de un ataque de nervios es un eufemismo. Pensaba en cómo nos iban a pillar otra vez. Y tendría que explicarle a la policía por qué había gente adulta estaban en el acuario jugando a los espías. Pero mi suegra actuaba como si todo esto fuera solo una salida divertida. Su sonrisa y su calma me asustaron más de lo que me reconfortaron. Que tranquilizarme. Estaba claro que esto le producía un placer enfermizo. Cuando entramos en el edificio, estaba silencioso por dentro, como un teatro vacío después de una actuación. Las luces se atenuaron, ni un alma a la vista. Parecía como si estuviéramos en el set de una película de suspenso, donde éramos los personajes principales, a punto de ser atrapados con las manos en la masa. Cada paso resonaba en mi cabeza, aumentando mi paranoia. Pero por suerte, todo salió bien. Nuestras cosas estaban justo donde las habíamos dejado. Es una maravilla que todavía estuvieran allí. Una película donde todo se deja en su lugar para el efecto dramático. Nos cambiamos rápidamente y volvemos a la entrada principal. Los nervios están a flor de piel, pero exteriormente intentamos parecer completamente tranquilos.
como si nada hubiera ocurrido nada especial. Pero hay un nuevo problema. Mi mujer está de pie frente a la entrada. Mi mujer, tranquila como una boa constrictor, mirando su reloj. Ni un atisbo de sospecha, ni una sombra de preocupación. Solo ella, con una expresión serena en su rostro, claramente tratando de averiguar dónde hemos estado. Intercambié una mirada con mi suegra. En ese momento, estaba seguro de que si alguno de los dos hacía un movimiento o decía algo equivocado, todo se revelaría. Y entonces ninguna cantidad de excusas no ayudaría. Pero, como resultó, no todos los héroes llevan capa. Algunos de ellos llevan máscaras de calma y confianza, como mi mujer en este momento. Empezamos nuestra historia diciendo que estábamos perdidos en el edificio y que por eso tardamos tanto tiempo, no pudimos encontrar la salida durante tanto tiempo. Mi mujer asintió como si se lo creyera, pero algo brilló en sus ojos. Algo que me hizo tensarme de inmediato. No era solo sospechoso, sino extraño. Tal vez sabía más de lo que estaba revelando. Tal vez no quería hacer una escena delante de su suegra. Pero una cosa estaba clara. Esto no había terminado. Esa mirada ominosa y silenciosa hablaba más fuerte que cualquier palabra. Era un presagio de que algo desagradable estaba a punto de suceder. El día después de nuestro dramático escape del acuario, tendría que sentarse tranquilo como un ratón bajo un palo de escoba y fingir que nada había pasado. Pero, como ya te habrás dado cuenta, el sentido común y yo somos incompatibles. Apenas sin aliento por los acontecimientos de la noche anterior, decidí que era hora de relajarse, de relajarme, y como resultó, según mi suegra, era continuar nuestras aventuras. Sabes, a veces pienso que es una aventurera incorregible a la que incluso los deportes más extremos le parecerían un juego de niños. Y así, a pesar de que casi nos atrapan el día anterior, sugirió un nuevo lugar para nuestro próximo encuentro, el parque. Por supuesto, un parque no es el lugar más seguro después de lo que ya ha ocurrido. Cualquier persona sensata que hubiera estado a punto de ser atrapada el día anterior habría elegido un lugar más o mejor aún, enterrarse en el suelo hasta un momento mejor. Pero el sentido común, como he dicho, abandonó este barco hace mucho tiempo. En su lugar, el puente del capitán con su suegra y sus ideas, y su desenfrenada confianza en que todo iría sobre ruedas. Y yo, por extraño que parezca, estuve de acuerdo. Acordamos encontrarnos en el cubículo de un baño público en el parque. Oh, sí, así es. Estoy de acuerdo. Suena como el comienzo de una historia que está destinada a salir mal. ¿Mal? Pero cuando mi voz interior me susurró al respecto, la ignoré. La ignoré con seguridad. En ese momento, sentí que no podía empeorar. No podía empeorar. Ese fue mi primer error. Llegué primero, pensando que era mejor estar a salvo y llegar temprano que llegar tarde e intentar encontrar a mi suegra entre los árboles en el último momento. El puesto, como era de esperar, era diminuto. Es estrecho en un lugar como este, pero para 2 personas. Es una pesadilla, pero decidí esperarla dentro de todos modos, sin cerrarme desde el interior. No sabía si tendría que salir corriendo por si entraba alguien que no era bienvenido. Así que ahí estoy, de pie en este baño público, respirando el olor a cloro mezclado con algo que claramente no formaba parte del plan. Y me reprendo mentalmente porque una vez más he caído en otra aventura. Pero entonces la puerta se abre bruscamente, y entra un hombre que no conozco. Un hombre que no conozco. Su cara está torcida. Obviamente se está agarrando algo en la parte baja de su abdomen. De su estómago, se ve que está a punto de explotar si no llega a tiempo. Da un portazo a la puerta, me mira, y se da cuenta de que está en el lugar equivocado. En ese momento, me di cuenta de que si tuviera una cámara, le haría una foto a esa cara, y la convertiría en una colección de memes. Imagina esto. Él voló, contando con esta una de sus últimas oportunidades de evitar el desastre, y en lugar de ser salvado. Yo de pie en medio de la oficina, confundido y conmocionado. Fue un momento de completa incomprensión mutua. Pero el problema era que el cubículo cerrado y su deseo desesperado de hacer su trabajo inmediatamente habían creado una situación que no se podía cambiar. En sus ojos estaba la horrible constatación de que no podía aguantar más. Pero echarme en ese momento sería tan inútil como intentar parar una apisonadora. Estábamos los dos solos en ese maldito.
y sentí que mi vida volvía a deslizarse hacia otro episodio absurdo. Solo podía esperar que mi suegra no entrara en ese preciso momento, o mejor aún, que el tipo se encontrara de repente con una fortaleza de hierro y pudiera aguantar unos minutos más. Pero como la práctica había demostrado, esperar tales milagros era tan ridículo como la situación en la que me encontraba. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que todo lo que puede salir mal está destinado a salir mal. Y peor, es como la ley de Murphy al cuadrado. Y aquí estaba yo, de pie en un maloliente cubículo de un baño público, encerrada con un hombre extraño. Hombre que claramente no vivirá para ver un final feliz. Me di cuenta de que esta ley funciona sin falta, y con el añadido de un humor negro único. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría en esta situación, me habría reído en la cara de esa persona, Pero aquí estoy, y no tengo ganas de reír en absoluto. Así que vamos a ver cómo he llegado hasta aquí. Imagíname en un pequeño cubículo, que es básicamente un cubículo de un solo hombre, y hay dos de nosotros. Y uno de nosotros está a punto de explotar, y no es porque estemos felices de vernos. Estoy de pie allí, acurrucado contra la pared fría, esperando un milagro, y estoy pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo he llegado a este punto? En ese momento, el destino empieza a llamar a la puerta en forma de mi mujer. Sí, ella ha decidido que estoy teniendo otro romance secreto con mi suegra, y ha decidido seguirme. Por supuesto, ella no tenía forma de saber que yo no estaba encerrado aquí con mi suegra, sino con una completa extraña que llegaría a cualquier extremo extraordinario. Pero no importa, porque ella está 100% segura de su exposición. Tan pronto como me vio entrar en el baño, sus sospechas se convirtieron en certeza férrea. Caminó en silencio hasta el cubículo y, en su cabeza, cerró la puerta desde fuera, encerrándonos dentro. Dentro. En ese momento me di cuenta de que estábamos en una verdadera trampa. Y sí, estaba una vez más en una situación donde la verdad, sea cual sea, simplemente no existe. Había comenzado un verdadero drama digno de una telenovela. La esposa afuera comenzó gritando que sabe lo de la aventura, que va a pedir el divorcio, que se acabó, que se acabó. Déjame intentar discutir con ella. Estoy dentro escuchando estas acusaciones, y todo lo que puedo pensar es: ¿cómo diablos voy a explicarle que no es mi suegra? Es un pobre tipo que se sonroja no por vergüenza, sino por de algo mucho más desagradable. Pero el problema es que sería inútil explicar nada en una situación así. Sería inútil. Cualquier palabra que pudiera encontrar solo empeoraría la situación. En su cabeza la imagen perfecta de su marido infiel atrapado en un cubículo del parque con su propia madre. Aunque intentara explicárselo, ella simplemente no lo haría, no me oiría por encima del rugido de su indignación. Y entonces empieza lo peor. Este pobre hombre, incapaz de soportar la presión, tanto moral como fisiológicamente, empieza a cagar allí mismo, en la caseta. En la caseta. Estoy allí de pie intentando taparme la nariz para no asfixiarme, y me doy cuenta de que nunca he estado en una posición tan humillante en mi vida. Todos mis pasados fiascos, el acuario y todos esos juegos de espías con mi suegra, de repente parecen travesuras inofensivas. Bromas inofensivas comparadas con lo que estaba ocurriendo ahora. El olor llenó el puesto, y yo, al borde de un ataque de pánico, me di cuenta de que esta situación era más que absurda. Era como una escena de la más sitcom de baja estofa, solo que esta vez yo no era el espectador, era el protagonista. El protagonista. El guionista debía de estar riéndose de mí en algún lugar del cielo, rociándome con más y más problemas. Podía sentir cómo la vida se desmoronaba lenta, pero inexorablemente a mi alrededor. Pensaba en mi cabeza: ¿qué le voy a decir a mi mujer cuando salga? ¿Cómo le explico este olor? ¿Qué demonios está pasando con mi vida? Pero las respuestas a estas preguntas nunca llegaron. En ese momento me di cuenta de que finalmente e irrevocablemente había ido demasiado lejos. Demasiado lejos. Dicen que la vida es una montaña rusa, pero si alguien me hubiera dicho que iba a experimentarla en el cubículo de un retrete público, probablemente me reiría en la cara de esa persona. Pero aquí está, irónicamente. Estoy de pie contra la pared de un cubículo pequeño y estrecho,
con un hombre extraño que está a punto de hacer el aire insoportable. Me doy cuenta de que no puede ser peor. Bueno, entonces entra mi mujer y demuestra que puede, y puede. Cuando llevas casado el tiempo suficiente, te das cuenta de que tu mujer es la única persona que lo sabe todo de ti, que sabe todo sobre ti, incluyendo cosas que preferirías no decir. Y así que mi esposa, sin oír ni pío de mí, decidió que yo era una vez más otro intento de encubrir mi crimen. ¿Y qué hace? Patea el puesto con el pie. Probablemente pensó que era la manera perfecta de obtener la verdad, para sacarme la verdad. Y para ser honesto, no solo me sacó la verdad a golpes, me quedaba en mí que la situación todavía era manejable. ¿Quién iba a pensar que el maldito cubículo no era seguro? ¿Quién podría haber imaginado tal cosa? Pero el destino había decidido una vez más jugarme una mala pasada. Jugarme una mala pasada. El pobre tipo y yo empezamos a rodar cuesta abajo. ¿Alguna vez rodado alguna vez por un retrete? ¿No? No te lo recomiendo. Es horrible. Imagínese, el espacio reducido, las paredes que se encogen con cada vuelta, y el olor... Oh, ese olor. Si hubiera baños en el infierno, creo que olerían así. Cuando el puesto empezó a coger velocidad, de repente me di cuenta de que esto no era solo un contratiempo. Se trataba de un verdadero tobogán hacia abajo, tanto literal como figurativamente. Tanto literal como figurativamente. Parece que no puede ir a peor, y entonces el destino te demuestra que has visto que aún no has visto nada. A cada paso, el tipo y yo chocábamos el uno con el otro, y no me importaba lo que pasara después. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era cómo había llegado a este punto. ¿Por qué mi vida convertido en una serie de situaciones ridículas y humillantes? Dentro del cubículo no solo había olor, sino una auténtica pesadilla aromática. Sí, hasta había sido capaz de mantener la compostura, pero ahora una sensación de asco y pánico me invadía. Era ese momento en el que no sabes qué es peor. No sabes qué es peor, si el hecho de deslizarte por el retrete o que el hombre que llevas dentro no pudo soportarlo más y cedió a la presión de las circunstancias. En cualquier otro probablemente me habría reído, pero no entonces, no en este momento. En ese momento. En cuanto paró la parada, no pude más. Salté como un corcho de una botella de champán. Toda la situación era tan absurda que ni siquiera quería pensar en lo que parecía desde fuera. Estaba seguro de que ni en la comedia más negra se me ocurriría algo peor. Pero mi vida podía. El hombre, con aún más vergüenza en la cara, me siguió a la salida. Ni siquiera pude mirarle a los ojos. Pensaras lo que pensaras de tu vida hasta ese momento, es en un momento así. Te das cuenta de que has tocado fondo. Todos esos momentos en los que intenté encubrir mis errores, cuando pensaba que podía salirme con la mía siendo un completo idiota, ahora parecía solo un preludio a esto. Era la caída final, el deslizamiento final hacia el pozo del que no había retorno. Así que, después de todo lo que había pasado, ya no importaban las excusas. Ya creo que todos sabemos cuando ha llegado el momento en que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. En mi caso, fue cuando salí volando de un cubículo de aseo público, el cubículo del aseo público como un corcho fuera de una botella, justo delante de mi mujer. De mi mujer. Si hubiera sido en una película, el público podría haber pensado que interpreté mi papel demasiado convincentemente. Pero en la vida, como resulta, tales papeles terminan en un divorcio definitivo. Tras este fiasco épico, nuestro matrimonio, que ya se mantenía unido por la palabra de honor y las ocasionales citas para cenar. Y las citas ocasionales para cenar finalmente se derrumbó. Mi mujer, sin mediar palabra, solicitó el divorcio tan pronto como llegamos a casa. Y sabes, ni siquiera puedo por eso. Yo fui el arquitecto de la destrucción de nuestro matrimonio, que metódicamente, ladrillo a ladrillo, desmanteló toda nuestra relación. Cuando llegamos a casa, ella no estaba gritando, no estaba haciendo una escena, solo fría, inquebrantable resolución, como si hubiera estado llegando a este momento durante mucho tiempo y ahora. Finalmente llegó. Un par de firmas en el papeleo, y aquí estoy de nuevo. Un hombre soltero con un impresionante bagaje de comportamientos idiotas en mi haber. Estaba dándole vueltas a la cabeza pensando, bueno, ya está. Enhorabuena, lo has conseguido. Arruinaste tu propia vida y ahora tienes que pagar el precio. Pero sorprendentemente, a pesar de este colapso, mi suegra permaneció a mi lado. No sé por qué se guió, pero ella y yo decidimos continuar nuestra relación, a pesar de todo lo que había pasado.
Tal vez ese fue mi único consuelo. Por supuesto, no es un consuelo que ahora estés saliendo con tu suegra, quien de hecho fue instrumental en tu divorcio. En tu divorcio. Pero ¿quién soy yo para quejarme de la ironía del destino? Mi suegra se dio cuenta de que el divorcio era culpa suya y no me rechazó. Al contrario, se ofreció a continuar nuestra relación, pero en nuevos términos. Ahora, como adultos, acordamos evitar las aventuras idiotas que nos habían llevado a semejante desastre. En particular, acordamos no pasar más tiempo en aseos públicos. ¿Quién iba a pensar que esta regla se convertiría en una norma fundamental en nuestras reuniones? En un momento dado, incluso empecé a creer que podía empezar una nueva vida. Me convencí de que si había destruido mi antigua vida hasta los cimientos, merecía la pena intentar construir algo nuevo. Pero seamos sinceros, ¿cuáles son las posibilidades de éxito? Mi suegra y yo. Mi suegra y yo somos una extraña pareja a la que el destino aparentemente ha decidido hacer el último proyecto de resistencia. Pero ahora que ya no estamos escondiéndonos o mintiéndonos el uno al otro, se siente diferente. La sensación de ya no tener que fingir es incluso un alivio.